Hola, soy Juvenal Urzúa, coordinador académico de Actual, una plataforma para la educación y el arte contemporáneo, y estoy muy contento de compartir esta masterclass con ustedes y agradezco mucho a Pensarc y a todo su equipo quienes conforman este maravilloso proyecto para poder compartir de algo que me gusta mucho, que es el arte, y de cómo acercarse a él de una forma a lo mejor mucho más amena al arte contemporáneo y en esta ocasión vinculada por supuesto al espacio. En este momento nos encontramos en la Galería de Arte Tiro al Blanco aquí en Guadalajara y es un espacio que para mí me parece muy especial, y a lo largo de estos minutos en que compartiré esta masterclass con ustedes, me gustará a su vez estar en varios espacios justo de esta galería en Guadalajara, porque me parece que se vincula perfectamente entre el arte, la sociedad y un aspecto en común que es la utilización, recuperación de espacios importantes en una ciudad como esta y que se vincula tan estrechamente con su comunidad. Creo que es un espacio ideal para poder platicar de arte y espacio, atravesar la intimidad, como hemos titulado esta charla, justo porque nos invita a adentrarnos en la parte más profunda, en las ideas de los artistas, como público, como espectador y como agentes también de cambio. Bueno, en atravesar la intimidad, espacio y arte, algo que me gustaría hacer y compartir es justamente un planteamiento que puede quizá recurrir hacia dos vías de escape. Una es la actitud del artista. La actitud es sumamente importante porque eso nos va a dar también un tipo de forma artística de evolución en diversos periodos en la historia del arte, sobre todo como de una época moderna hacia acá. Y por supuesto también la forma, cómo los artistas van evolucionando esa práctica material, pictórica, escultórica, hacia nuevos formatos, hacia nuevas tecnologías, herramientas de trabajo, y eso se une por supuesto con el pensamiento de la época, con los contextos históricos, con movimientos bélicos que pueden acompañar la propia historia del arte, porque ella recurre finalmente a lo social, a lo que está sucediendo en ese momento en diferentes países. Por supuesto, una crítica anticipada a esto que vamos a platicar es que, desde luego, se trata también de una historia hegemónica, quizás sí eurocentrista, occidental más bien, ¿no? que compete a formas y artistas determinados en un territorio, en un momento histórico, pero que finalmente sí moldean la manera en que nosotros percibimos el arte y el arte contemporáneo en estos días, ¿no? Una cuestión que me parece sumamente fundamental es la actitud de los movimientos de las vanguardias a principios, principalmente a principios del siglo pasado, en el 900, y cómo esa irrupción en el espacio público contribuye a una manera de rompimiento general con la historia del arte. Porque ya no solamente era una cuestión pictórica, visual, material, que podía estar presente en el cubismo, en el impresionismo o fauvismo, sino poco a poco estos nuevos movimientos iban a tener una ruptura con la manera de presentar el arte, la manera de producirlo y, por supuesto, de circularlo. Eran artistas a los que quizá no les importaba en ese momento tanto el mercado, y su pretensión, por supuesto, proviene de nuevos valores sociales, entre ellos la libertad y poco después la democracia. Esto se traduce en maneras en que el artista obtiene nuevas herramientas justamente para poder expresarse y comunicar algo, ¿no? Finalmente eso es el arte, es comunicación. Ya sea de ideas, de expresiones, de sensaciones, de sentimientos.
Y una manera de provocar al público y, por supuesto, a la propia institución del arte tiene que ver con la irrupción pública, con el desplazamiento de las galerías, de los espacios expositivos tradicionales, hegemónicos también, hacia el espacio público, un lugar que finalmente es de todos. Y en esa disputa por el espacio, en esa puesta en marcha de la política, estos artistas estaban generando nuevas maneras de disrupción y finalmente de creación artística. Entre algunos movimientos importantes para entonces son, por supuesto, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, cada uno con sus estilos propios, con su manera muy particular de ser y de provenir. Los futuristas están interesados en la esfera pública, en convocar a las masas, pero para un objetivo sumamente particular, que es un posicionamiento político de extrema derecha, llevada, digamos, a el placer estético por las armas, por la violencia, por los contextos bélicos de entonces, y es por eso que se suman activamente a regímenes políticos como el de Mussolini, ¿no? Y ellos intentaban, ¿no?, que los italianos estuvieran metidos políticamente, apoyando, digamos, como este tipo de movimientos políticos, ¿no? Distinto a lo mejor a los cubistas, a los dadaístas y a los futuristas, a los surrealistas, que no tenían esta intención bélica de llevar a cabo, digamos, como una irrupción pública para llevar gente, digamos, como estos movimientos, ¿no? Estaban en contra finalmente de la guerra, casi todos ellos. Los surrealistas hacían sus derivas, sus noches surrealistas, en donde caminaban y hacían acciones que provenían del automatismo, de cuestiones arraigadas en el interior de las personas, que sacaban, digamos, como desde el psicoanálisis, y es por eso que tomaban como pilar fundamental las teorías y los estudios de gente como Sigmund Freud. Y los dadaístas, por otro lado, me parecen siempre mucho más genuinos, mucho más disruptivos. Ellos se emplazaban hacia el espacio público justo para hacer una provocación general hacia las multitudes y que la gente reaccionara a este tipo de acciones. Y creo que esa actitud finalmente es lo que hace un movimiento tan importante desde el dadaísmo, ¿no? Algo sumamente original y genuino. Quiero leer un par de cosas muy breves que me parecieron geniales en este libro de Claire Bishop, se llama Infiernos Artificiales, y que me parece que justo dan, digamos, como en el clavo a este tipo de acciones que estaban emprendiendo los artistas, ¿no? Unas de ellas son las excursiones y las visitas Dada, entre las cuales, por ejemplo, decía, estas excursiones y estas visitas las hacían a lugares que no tienen motivo para existir. En lugar de llamar la atención hacia sitios pintorescos o lugares de interés histórico y con valor sentimental, el objetivo era hacer un sinsentido de la forma social del recorrido guiado. Entonces estaban también provocando esa sensación institucionalizada de llevar a la gente a los sitios que verdaderamente importan, ¿no? Es plena actitud hacer recorridos provocando al público, ¿no? Llevándolos a cosas y a lugares que no tienen ningún sentido ni histórico ni patrimonial. Es una manera muy dadaísta de ser Dada. Tristán Tzara, por ejemplo, cuenta que en mayo de 1920, es decir, hace 100 años y un mes más o menos, por primera vez en nuestra experiencia fuimos atacados, no solo con huevos, coles y monedas, sino también con bisteces. Fue un gran éxito. El público era extremadamente dadaísta. Ya habíamos dicho que los verdaderos dadaístas están en contra del Dada. Por supuesto, en ese recorrido histórico existe obra en todos los formatos de entonces, ¿no? Escultura, pintura, la literatura, pero había un sentido de la teatralidad muy importante. Los dadaístas en el Cabaret Voltaire en Suiza hacían cosas extraordinarias, fuera de serie y totalmente
inteligibles, no eran para cualquier persona, eran recursos que ellos mismos exploraban desde la forma y la colocación del cuerpo en escena. Es distinto a la danza y al teatro per se, porque en el teatro y en la danza se cuenta hay una narrativa, digamos, dispuesta hacia el espectador. A estos artistas no les importaba el espectador, era una puesta en escena desde ellos hacia la confrontación crítica de la historia del arte. Entonces, es un precedente importante para lo que va a venir después, pero sin duda marca la pauta para que muchos otros artistas y movimientos surjan en los 50s, en los 60s, la internacional situacionista, los fluxus, incluso el land art y el performance, tiene que ver con esa exploración personal, artística, sobre el fenómeno natural y del cuerpo. Hay un posicionamiento político en donde colocas tú tu propio cuerpo en escena y lo muestras, te conviertes también en materia de arte hacia un público, un espectador, que ahorita yo creo que desdoblaremos justamente esa posición que tenemos todos, que somos público, y que muchas veces es difícil saber cómo enfrentarte a una obra que no está hecha para ser colgada y vista, sino incluso para penetrar, para atravesarla, para pensarla de formas distintas. Entonces yo creo que esa parte es fundamental, que haya existido estos movimientos disruptivos de escándalo hacia una cuestión mucho más íntima, hacia un atravesar las ideas y penetrar justamente en la mente de estos creadores. Justo también retomando la parte de la actitud y históricamente las vanguardias, hay un artista que reúne también esas características, alguien como Marcel Duchamp, este artista francés que me parece que rompe con muchos los planteamientos históricos sobre el arte, que le parece importante, por supuesto, la idea de público y espectador, porque literalmente lo enuncia así: el espectador finalmente completa la obra. Y desde esa actitud mucho más dadaísta que de otra cosa, lo invitan a participar en una exposición importante en Nueva York sobre surrealismo, la primera gran exposición surrealista en Nueva York. Y imaginemos que el espacio expositivo, la galería, está llena de cuadros, de esculturas, de todos estos artistas que componen esa escena surrealista, ¿no? De principios, digamos, como del París del 900. Y lo que hace, o lo que presenta Marcel Duchamp, es una pieza que se titula Una milla de cuerda. Literalmente es eso, es una milla de hilo que va trazando por todo el espacio expositivo. Esto genera diferentes conflictos, por supuesto, visuales para el público, pone en jaque también a los propios artistas, los hace enfadar, por supuesto, algunos de ellos, porque modifica la manera de apreciar la obra, de transitar el espacio de galería. Ahorita van a ver esta imagen, por ejemplo, de la exposición y cómo sabotea finalmente la mirada. Los otros artistas yo creo que pensaban que sabotearía la exposición o el trabajo de los demás. En realidad me parece una obra bastante surrealista. Y este sabotaje tiene que ver con la mirada privilegiada del espectador, del público, de cómo transitar el espacio, de cómo finalmente observar una pieza y tener una experiencia estética distinta. Para entonces Marcel Duchamp me parece que ya no estaba necesariamente involucrado en la producción artística, producía muy poco a diferencia de la mayoría de todos ellos, y esta obra en especial me parece magnífica justo por eso, permite modificar la manera en que vemos, como muchas otras obras que hace, pero digamos como a un nivel intelectual. Hay un quiebre, por supuesto, entre
el arte que está hecho para verse y el arte que está hecho para pensarse, que me parece es uno de los fundamentos importantísimos de Marcel Duchamp. El arte ocular, el arte retiniano, el arte que tiene que verse, que está hecho, digamos, a partir de la materia. Entonces, creo que son esas dos partes que hace unos momentos señalaba, sobre la actitud y sobre la materia. Dos cosas que se complementan, por supuesto, pero que sí nos puede ayudar a entender desde dónde los artistas estaban produciendo, estaban hablando y estaban comunicando. Hay artistas, por ejemplo, que me parece un gran logro, que llevan la escultura y la obra a una posición específica sobre la espacialidad, sobre cómo el público debe transitarla, sobre cómo el público debemos verla. Entre ellos hay algunos minimalistas, por supuesto. Sol Levitt, por ejemplo, las estructuras que genera, que están hechas para el piso, por ejemplo. Robert Rauschenberg, y hace pinturas para piso. Entonces, sí modifican la manera en que pensamos las obras, tanto como público como ellos como creadores. Hay artistas, por ejemplo, como desde el land art, utilizan el espacio de una manera distinta. El land art como movimiento es extraordinario. Utiliza principalmente como materia básica, inicial, materia prima, la naturaleza, las hojas, los ríos, sus cauces, el mar, la arena, las rocas, y construye con eso una nueva narrativa sobre el arte mismo. Me parecen artistas sumamente interesantes y genuinos. Muchos de ellos provenientes de California, Estados Unidos, utilizan el desierto, en Nevada, en Utah, en varios estados, ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, justo porque ese paisaje estéril se convierte en una hoja en blanco, en un lienzo que ellos intervienen con la extracción, con el pintar, con el dibujar sobre el espacio vacío. Michael Heiser, por ejemplo, le da una vuelta interesantísima a la escultura, mientras que pensamos que la escultura es justamente ese volumen que puede estar en la materia que sea. Lo que Heiser hace es retirar esa materia. Artistas, por ejemplo, como Robert Smithson, me parece sumamente interesantes justo también por eso. Una de estas piezas, Spiral Yeti, que hace en el lago Salado en Utah en 1970, en donde tenemos ciertas fotografías y videos grabados por él, por su esposa y artista Nancy Holt, sobre la construcción misma de este malecón en espiral, en este lago salado, que por supuesto por las condiciones climáticas después se destruye. La Fundación Día la reconstruye y la conserva, y se convierte también en un espacio que invita a un público mucho más especializado a acudir, a ser turistas, digamos, como de esta obra. Una obra que no solamente está hecha para ser vista, para ser pensada, para ser fotografiada. Es una obra que está hecha para caminar encima de ella. Y creo que eso es un cambio importantísimo en la narrativa histórica del arte y en cómo los artistas crean y cómo los públicos la disfrutamos, la experimentamos. Caminar sobre una obra de arte, eso es, digamos, como una parte de la práctica. El caminar como una acción política también se va a convertir en gran parte de la práctica de muchos artistas contemporáneos que ahorita veremos más adelante. Otro artista me parece súper interesante a revisar es Richard Serra, y cómo desde la monumentalidad, desde el uso minimalista de la materia, nos permite encontrar exploraciones nuevas sobre los procesos del público ante esta experiencia estética. El acero Corten con el que trabaja principalmente Serra se convierte en un componente material importante porque le permite producir estas obras monumentales que jamás se van a caer, son pesadas, son grandes.
El color, por ejemplo, de la corrosión que adquiere, se convierte en un distintivo de la obra misma. Y estas piezas están hechas también para espacios privados, para museos, para galerías, pero también en lugares públicos, en desiertos, por ejemplo en Qatar, donde hace con elementos geométricos, estructurales, sencillos, un rectángulo sobre el desierto, 4 monolitos que complementan, me parece, una de las obras más maravillosas que se han hecho en este momento actual, ¿no? Posteriormente provienen cambios interesantes en la manera de ver el arte. Entre ello, gracias a la introducción, digamos, como de una intención del artista por modificar la manera en que se ven las piezas y se activan. Es quizá un momento donde el comienzo puede ser mucho más sencillo. Son obras gráficas, son obras bidimensionales, muchas de ellas, y posteriormente sí van a adentrarse en un fenómeno sociológico distinto, de apertura del espacio y de introducción misma hacia él. El op art, a pesar, digamos, de ser bastante criticado, creo que sobre todo en ese momento, en los 60s, que es cuando comienza a desarrollarse de una manera mucho más amplia, donde los artistas se interesan por el arte óptico, hay un despliegue en dos sentidos, que incluyen también, por supuesto, un aspecto filosófico importante: el tiempo y el espacio. Son obras que requieren de tiempo y requieren que el público se desplace en el espacio expositivo para poder observar bien estas piezas, para poder generar esa experiencia a partir del fenómeno de caminar alrededor de ellas. Son piezas que si las ves, digamos, como en una fotografía, no pasaría nada. Son interesantes estéticamente, pero es hasta que el público camina alrededor de la pieza que hay una activación misma de la obra. Hay una activación visual. Esto, por supuesto, va en un sentido contrario a lo mejor a lo que Marcel Duchamp podía establecer, como desde el lado retiniano de la obra. Los artistas comienzan con una cuestión un tanto más sencilla, como yo creo que en cualquier movimiento o parte, digamos, de la historia del arte se comienza con algo y posteriormente van llevándolo a niveles mucho más importantes. Dos artistas extraordinarios, venezolanos ambos, Carlos Cruz Diez y Jesús Rafael Soto. Ambos se trasladan finalmente a París y creo que es donde desarrollan de mejor manera su obra, a pesar, digamos, que regresan constantemente a estas raíces latinoamericanas. Son dos grandes maestros de este tipo de arte, de los efectos ópticos, pero también sensoriales. Y te conducen a piezas interesantísimas. Carlos Cruz Diez, desde luego, tiene un acercamiento, digamos, teórico. Hay una investigación que hace sobre el color, sobre el uso del espacio, que en ocasiones nos puede parecer a lo mejor como mucho más cercano a obras como de James Turrell. James Turrell, por supuesto, es extraordinario y todo. Carlos Cruz Diez hace un planteamiento propio que me parece interesantísimo, que es menos conocido seguramente. Hace obra pública, hace obra para espacios abiertos. Y esto, por supuesto, como públicos, nos coloca en un nivel distinto de apreciación, de opinión pública, de opinión sobre la propia pieza, sobre el fenómeno artístico. Cuando tú vas a un museo o una galería, tienes ese tiempo inmediato de poder incluso conversar con alguien, si vas acompañado, sobre la obra misma, algo que no siempre pasa en otro tipo de disciplina, como el arte, como el cine o el teatro, por ejemplo. Estás callado, estás en una sala, guardas, digamos, como un poco esa intimidad y tus pensamientos quizá los comunicas hasta mucho después. En el espacio abierto no, hay una comunicación de ida y vuelta, totalmente inmediata. Lo que hacen estos artistas, por ejemplo, es trabajar desde la calle, desde el espacio público, y abordar el fenómeno artístico y visual de una manera muy particular, con efectos ópticos que pueden engañar al ojo,
pero que hacen definitivamente una breve interacción con el público. La interacción puede ser muy compleja a lo mejor de definir porque tiene que ver con muchas situaciones en cómo el público se involucra en la pieza y en la activación misma. Jesús Rafael Soto, por ejemplo, tiene unas piezas que son increíbles, son monumentales. Los penetrables son tiras en ocasiones de plástico, de PVC delgado, pintadas, en donde hay una experiencia sensorial con el color, en principio, con una obra en donde van cayendo estos hilos delgados. Y en segundo término, cuando te introduces hacia ella, cuando como público te metes. Y es muy chistoso porque como público muchas veces no nos damos el permiso de estar ahí, de meterte, de explorarla de diferente manera. La podemos ver, pero no nos sentimos a veces con el permiso suficiente para adentrarse a ella. En estas fotos que están viendo, que van a ver, se pueden dar cuenta justamente de ello, de la interacción que existe. A mí me pasó personalmente cuando vi una de sus piezas en Los Ángeles y no entendía como para qué era, ¿no? No sabía exactamente si meterme a la pieza y un guardia me dijo, oye, pues métete, ¿no? O sea, date, güey, o sea... Y yo pues me metí a la pieza sin saber exactamente qué hacer, pero poco a poco perdiendo el miedo y disfrutando de ella. Por supuesto, yo creo que quienes más disfrutan de estas obras son los niños. Le entran a estos espacios sin ningún miedo a esta sacralidad que tiene el arte, a estos espacios con aura, con este sentido sagrado de la obra o del arte mismo. Yo creo que es una invitación totalmente abierta, genuina, a meternos de vuelta, digamos, también en una posición de juego sobre el arte. Yo creo que eso se aprecia muchísimo. Creo que esta parte es muy de la forma, de cómo encontramos una manera de vincularnos como públicos con la obra y con el espacio. Cómo atravesarla, cómo meternos hacia ella. Ahorita vamos a revisar también otra parte que tiene que ver con la del cuerpo y el espacio público. En este recorrido sobre pensar la intimidad también cabe adentrarnos en otro tipo de obras, principalmente aquellas que colocan el cuerpo como medio expositivo, como materia, en el espacio público. Cuando el artista coloca una de sus piezas, pintura, escultura, lo que tú quieras, en un lugar, ya sea privado o público, el espectador se enfrenta con ella de una manera sensorial distinta. Pero cuando el público lo que trabaja es justamente con el cuerpo, está colocando su propio cuerpo como materia a disposición también del público. Un artista que me parece súper interesante en ese sentido es Vito Acconci. Vito, invitado por la Liga de Arquitectura de Nueva York en 1969, en septiembre, hace una pieza muy interesante, Following Peace. En esta obra lo que hace es seguir al público, seguir a la gente, desde que sale de un espacio privado hasta que llega a otro. Y este seguimiento por el espacio público lo documenta, lo narra, hace dibujos, toma fotografías y hace una bitácora completa de todos estos días en septiembre, en donde él hace este seguimiento. Quizá para un momento actual nos puede parecer muy creepy, arriesgado, que un güey de la figura de Vito Acconci te esté siguiendo en el espacio público, ¿no? En la calle, en la plaza. Para entonces me parece un ejercicio interesante de cómo logra concentrar, digamos, esa actitud estética sobre el caminar entre lo privado y entre lo público. Posteriormente, creo que mucho de su obra tiene que ver con la disposición del cuerpo, la sensorialidad. Construye una rampa en una galería en Nueva York en 1972. Él está debajo de esta rampa, el público solamente está escuchando
parte, digamos, de lo que está sucediendo en ese momento. Vito Acconci se está masturbando en la parte de abajo de esta galería y conduce, digamos, al público en una cuestión sumamente extraña, un tanto agresiva, porque estás colocando uno de tus sentidos, principalmente el de la escucha, para recurrir a estos sonidos que provoca Vito Acconci debajo. Nadie lo ve, realmente no es una pieza que lo veamos, pero sabemos, digamos, como de la intimidad del artista en uno de estos actos que es, por supuesto, de los más íntimos de cualquier persona, y él lo hace, digamos, de forma pública, con este tipo, digamos, no de censura, pero sí de una manera nueva en que el público se enfrenta a la intimidad propia del artista. Hay muchos artistas, entre ellos, por supuesto, la gran mamá o quizá abuela del performance, Marina Abramovic, en donde coloca también su cuerpo a la disposición pública de la gente, del espectador, del público, ya no necesariamente expectante, porque cuando te das cuenta de que ella permite, por ejemplo, en Ritmo Cero, coloca una mesa con 72 objetos que están hechos para dar placer, pero también para dañarla, y durante 6 horas ella está inmóvil, parada, y el público puede hacer lo que quiera con ella, con su cuerpo y con estos instrumentos. Había gente que podía a lo mejor acariciarla con una rosa, pero había quienes también decidían utilizar este tipo de objetos de una forma dañina. Le rasgaron la ropa, le clavaron espinos de rosa en el estómago, había una pistola, alguien la cargó y se la apuntaron. Después de 6 horas, como estaba planeado que durara este performance, ella se mueve y el público huye ante una confrontación real. Se termina esa performance, pero sí constituye un momento en donde el público se ve delante de una colocación desde la ética. Aunque tengamos el permiso de hacer algo con el cuerpo de alguien más, ¿por qué habríamos de hacerlo, no? Es una obra súper interesante de Marina Abramovic. Como esa, tiene varias otras en donde el cuerpo y el espacio público están involucrados. Hay otros artistas que, por otro lado, por ejemplo, me parece que ese recorrido y esa intimidad sobre el espacio lo llevan a un planteamiento contemporáneo sobre los medios, sobre el recorrido, sobre la metáfora de muchas de estas ideas. Uno de ellos es Francis Alice, un artista mexicano nacido en Bélgica, un artista que contribuye a contar ese panorama cultural mexicano desde una visión extranjera sobre nosotros mismos. Y sobre el espacio público me gustaría destacar un par de piezas. Una de ellas tiene que ver con llevar al espacio, al Jardín Escultórico de Culiacán, un espacio maravilloso en México, en el estado de Sinaloa, en donde su pieza, titulada Game Over, es el bocho, su Volkswagen, con el que llega a México y con el que se traslada muchas de estas veces, lo lleva de la Ciudad de México hasta Culiacán. Termina estrellándolo en uno de estos árboles del parque, terminando, digamos, con esa historia personal sobre el auto, sobre sus traslados, pero continuando una nueva vida para este coche y para el espacio, en donde la naturaleza hace lo propio, comienza a generar una nueva vida sobre un aspecto muerto. Uno de ellos, por ejemplo, uno de estos artistas también es Joseph Beuys, en donde lleva la intimidad también al espacio expositivo. Durante 3 días se queda en una sala, en una galería, junto con un coyote, envuelto en fieltro, con un bastón, con paja alrededor, con elementos que constituyen básicamente todo su cuerpo de trabajo, o mucho de este. Joseph Beuys lo que hace es contar desde esa intimidad una pieza y una confrontación con los Estados Unidos de América en ese entonces para Joseph Beuys.
I Like America and America Likes Me es el título de esta pieza. Él llega en una ambulancia al espacio de la galería, se concentra ahí durante 3 días, hasta que al final logra de alguna manera domarse él y el coyote mismo. No domar, digamos, como esa bestia, sino una cuestión recíproca, y en donde la intimidad y el espacio nuevamente se unen. Finalmente creo que también una parte importante de la relación del público con el espacio, con la arquitectura, con la obra, tiene que ver con la interacción. En los 90 se teoriza, el francés Nicolas Bourriaud genera un texto importante para una exposición de entonces, en donde reúne a ciertos artistas que trabajan no exactamente con la materia, sino con las relaciones, con la gente. Entre ellos, quizá uno de los artistas más destacados de este fenómeno, del arte relacional, de la estética relacional, como lo titula Nicolas Bourriaud entonces, es justo la relación que existe entre el público y la obra. Siempre ha existido. En este caso me parece que es un accidente bastante fortuito para un artista como Rik Tiravanit. Este artista tailandés lo que hace es invitar al público a una galería en Nueva York a asistir a la exposición, y cuando ellos llegan son recibidos por el artista cocinando comida tailandesa. Y de este modo, digamos, cocinando curry para el público, convierte la interacción y la obra en otra cosa, en un espacio de construcción de relaciones. En un primer momento, por supuesto, esto está contenido en la galería, en el espacio privilegiado, en el espacio donde sucede, digamos, el arte. Poco a poco, este tipo de acciones se van desplazando hacia espacios públicos, y donde esa práctica relacional pues se va convirtiendo en nuevas formas artísticas, en arte de interacción social, arte socialmente comprometido. Son algunas etiquetas, digamos, como para nombrar este tipo de obras, en donde el artista no solamente coloca su cuerpo, sino ahora es su tiempo en la interacción con el público. La obra ya no es simplemente ver objetos en los espacios, en el cubo blanco. La obra también es ese tipo de interacciones que no son nuevas, porque eso lo hacemos todo el tiempo. Algo que sí rescata Nicolas Bourriaud es decir, el arte relacional siempre lo ha sido, siempre ha sido relacional. Siempre hay una manera en que el público se conecta, o en que el artista se conecta finalmente con el público. Desde caminar, desde la provocación de los dadaístas, de los surrealistas, de los futuristas, desde el trazo de las estructuras de los artistas minimalistas quizá, desde el Fluxus y la Internacional Situacionista, que convocan al público a partir de seguir instrucciones, en que el público se relaciona con la obra y con el artista, termina construyendo junto con él la obra, en cómo el artista coloca el cuerpo e invita al público a involucrarse con él, a tener una reflexión desde la ética, posteriormente sí a relacionarse físicamente con estas personas. El artista poco a poco va rompiendo con esas posiciones tan estructuradas que a veces son tan rígidas que no permiten que el arte suceda. El trabajo del artista es justamente romper esos límites, llevarlos, digamos, a otro tipo de interacción. Una artista extraordinaria, yo creo que a la mayoría nos gusta mucho, es Yayoi Kusama. Y a pesar de haber tenido una vida tan trágica, con ciertos daños psicológicos importantes que finalmente permiten que su obra sea así, llena de una exploración desde los puntos, desde los colores, de una forma absolutamente saturada. Hace una pieza en donde invita a todo el público a producirla. Lo que ella tiene es una sala, una casa básicamente,
con cocina, con comedor, con sillones, con todo, totalmente blanco. Obliteration Room trata de que la gente que llega, tomas una serie de plantillas, de stickers en forma de círculo, de colores, y vas colocándolas en todo el espacio. El público termina la obra, el público construye la pieza junto con Yayoi Kusama, se involucra de una manera nueva, distinta, en todo ese imaginario que el artista ha construido durante toda su trayectoria. Es una artista sumamente importante, reconocida a nivel internacional y que invita al público a involucrarse en la creación de la pieza, construirla colectivamente y finalmente encontrar en esa estética colaborativa una manera de estar juntos, una manera de conectar con el artista, con el espacio, y en donde definitivamente se requiere tiempo para que esto suceda. La obra no es que el público llegue a una exposición ya hecha, perfectamente montada y museografiada. La obra va a tomar la forma visible, totalmente única y aleatoria, en la que todos vamos colocando esos puntos y vamos construyendo algo nuevo. Entonces, creo que me parece una manera muy interesante de concluir este recorrido, en donde definitivamente hay muchísimos otros artistas más que podrían caber en un tipo de revisión como esta, pero en donde lo interesante acá fue explorar esa intimidad del artista, explorar ese espacio que nos convoca a todos a estar juntos, a estar en un momento y a compartirlo. Entonces, yo creo que eso es lo más padre en el arte, ese tipo de conexiones que logramos con los demás, que nos colocan en una reflexión ética sobre el espacio, sobre la obra y sobre nosotros mismos. Finalmente, yo creo que algo súper importante de este recorrido, de este punto de inicio, es el que podamos vincularnos y seguir conectando, seguir explorando, discutiendo, porque estoy seguro que ustedes tienen muchos otros ejemplos de artistas o de obras que vinculan así el espacio y el ecosistema, o que generan nuevos ecosistemas con el público, con los espectadores, con los participantes, con colaboradores, donde la experiencia estética no es una sola y corresponde a múltiples situaciones, entre ellas el contexto actual, histórico que estamos viviendo. Los invito a seguir, digamos, en vínculo, en conexión, donde sigamos platicando, ya sea desde Pensar y estas masterclasses que se están desarrollando, como en diferentes plataformas en donde podemos estar y seguir conectados. Agradezco nuevamente a Pensar, a todo su equipo, por justamente apoyar, digamos, hacer estos esfuerzos tan importantes, no solamente para una ciudad como esta, sino que con la tecnología nos permite llegar a muchos espacios más y poder vincularnos entre todos. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido, y gracias. Me gustaría invitarlos a conocer lo que desarrollamos en este proyecto que va de arte contemporáneo y educación, donde principalmente tenemos cursos abiertos a cualquier persona interesada en el arte, en su historia, pero que no necesariamente sepa o tenga todos esos conocimientos. Es justamente para ese público al que le gustaría conocer más, al que le gustaría tener una mejor experiencia estética, visitar un museo en cualquier lugar del mundo y tener ciertas herramientas para saber ante qué se está enfrentando.